Bueno, como os dije el otro día, vamos a dedicar hoy y mañana a hacer algunos problemas del tema 4, tema 5, que no hicimos ninguno, aunque en realidad hemos hecho unos cuantos ejemplos en clase que son suficientemente ilustrativos, pero bueno, hacer algunos más. Básicamente, yo creo que casi todos los problemas que hay aquí son bastante estándar, son problemas con los que podéis practicar sin mucho problema. Y bueno, pues voy a hacer alguno, y si queréis que haga alguno concreto o tenéis dudas en alguno concreto, me decís. Yo entiendo que básicamente la dificultad está en el cálculo en sí, que conceptualmente no debe haber muchos problemas porque son más o menos bastante directos todos. Pues bueno, en cualquier caso, si tenéis dudas, pues ya sabéis, comentarme algo. Yo voy a hacer en principio del tema 4 el ejercicio 7, que es tiene un aspecto un poco más particular y que además repasa un poco, pues unas cuantas cosas, un ejercicio bastante completo. Se trata de esta ecuación llamada ecuación de Chebyshev, que da lugar pues a una familia también de polinomios. Perdón, esto no es. Eso no es, ¿no? Da lugar a una ecuación de polinomios ortogonales, se han llamado los polinomios de Chebyshev, donde aquí m pues es un parámetro cualquiera, y lo que pide es que probar que para m entero, una de las soluciones fundamentales de esa ecuación es un polinomio, que son esos llamados polinomios de Chebyshev, y pide calcularlo para m igual a 4. Y luego, usando un cambio de variable, pues también obtener esa solución. Veis, vamos a ver cómo el cambio de variable conduce pues a otra forma de resolver la ecuación también relativamente sencilla, ¿vale? Bueno, en principio lo que tendríamos sería una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, pero con coeficientes no constantes. Hasta ahora el mecanismo que hemos visto podría ser la transformada de Laplace, pero en este caso no nos iba a ayudar mucho el tener polinomios cuadrados. El mecanismo que hemos visto es las series de potencias. Primero, recordar que hay que identificar si vamos a tratar con una serie de potencias, digamos, normal, pues una función analítica, o si por el contrario lo que tenemos sería un punto singular regular que requeriría el uso del método de Frobenius. Entonces escribimos en forma normal pues la ecuación, que sería simplemente pues, usando coeficiente 1 en el término de mayor orden de derivación. ¿Vale? Esa sería la ecuación en forma normal. Y observar que los coeficientes ahora son funciones que son analíticas en x igual a 0, que es donde yo voy a hacer el desarrollo en serie de potencia, siempre el 0 por defecto, a menos que nos digan lo contrario. En este caso estas funciones no son analíticas en todo R, porque para x igual a 1 y x igual a menos 1, el denominador se anula, por tanto no serían analíticas en todo R, pero sí son analíticas en 0, de hecho, pues no dan ningún problema en 0, por lo que el 0 es un punto regular para un punto ordinario para esta ecuación, y por tanto tiene sentido que yo busque soluciones de esta forma, con una serie de potencias centrada en 0. Bueno, pues ya sabéis cómo funciona esto. Básicamente se trata de coger una serie de ese estilo y hacer que sea solución imponiendo la ecuación. Bueno, pues recordar que aquí podemos derivar término a término la serie. ¿Vale? La derivada primera pues sería simplemente la derivada término a término de la serie, la derivada segunda pues igual. ¿Vale? Tendríamos ahí pues las derivadas de la serie. Recordar también que cuando estamos trabajando con estas series, con esta función analítica, podemos jugar un poco con los índices, porque en este caso pues he escrito la suma desde 0 hasta infinito, pero en realidad el término n igual a 0 es nulo, no aparece. O sea que si pongo en lugar de 0, pongo aquí un 1, no pasa absolutamente nada, es la misma serie, ¿vale? Y lo mismo pasaría aquí abajo, si en lugar de poner un 0 pongo un 2, es la misma serie. En realidad, digamos, la serie es auténtica porque estaríamos eliminando las constantes cuando derivamos, así que la serie, digamos, que se acorta, por así decirlo, en un término. Pero si pongo n igual a 0, no pasa absolutamente nada, pues porque realmente n igual a 0 corresponde al término 0 de la serie, o sea que no pasa absolutamente nada si ponemos 0, 1 o 2 en cada caso.
y de hecho lo aprovechamos luego para calcular, para arreglar nuestras cuentas en definitiva, ¿vale? Bueno, pues recordad, voy a calcular cada uno de esos términos. Entonces 1 menos x cuadrado por y segunda va a ser y segunda, que es la serie que tengo ahí, la serie desde 2 hasta infinito de n por n menos 1 por c sub n x elevado a n menos 2, ¿vale? Menos x cuadrado por y segunda, que va a ser pues multiplicar x cuadrado por la serie que genera la y segunda, pues simplemente el cuadrado aparecería dentro de la potencia y entonces quedaría xn menos 2 más 2, que sería xn. Así que ahí tendríamos el término 1 menos x cuadrado por y segunda. El término x por y prima también es igual de sencillo, simplemente multiplicaríamos por x esta serie de aquí y entonces quedaría la serie desde 1 hasta infinito de n por c sub n por x elevado a n, multiplicando la x por el x elevado a n menos 1, y bueno, pues está claro que m cuadrado y pues la suma de m cuadrado c sub n x elevado a n, ¿vale? Entonces, estas tres las voy a juntar, pero daros cuenta de que hay que equilibrar las potencias para luego poderlas sumar de forma ordenada. Entonces, todas están en x elevado a n, salvo la primera. Y para equilibrar esta potencia, pues fijaros que lo único que necesito es pasar de n menos 2 a n, lo cual significa aumentar en 2 unidades el n, así que todo este término lo voy a aumentar en 2 unidades, son las mismas que voy a restar ahí. Entonces, eso se escribirá por la suma, ahora desde 0 hasta infinito, en lugar de n voy a poner n más 2, por lo tanto n pasa a ser n más 2, n menos 1 pasa a ser n más 1, c sub n pasa a ser c sub n más 2, y x elevado a n más 2 pasa a ser x sub n, ¿vale? Simplemente para que todos tengan la potencia x elevado a n, y el resto ya las escribo tal cual. Ese sería el segundo término. Luego tengo que restar menos x y prima, así que menos la suma desde de n c sub n x elevado a n, y luego sumar m cuadrado por n, suma m cuadrado c sub n x elevado a n, y todo esto ha de ser 0, ¿vale? O sea que simplemente lo que hago es pasar todas las series que tengan la misma potencia. Y ahora observar que tengo series que empiezan en 1, otras que empiezan en 0, otras que empiezan en 2, pero las que no empiezan en 0, en realidad sí que puedo hacerlas fácilmente empezar en 0, por lo que comentaba esto. Están las series de 1 hasta infinito, pero si pongo el término 0 aquí, pues aparecería un 0, por lo tanto realmente me da lo mismo poner 1 que 0. ¿Vale? Sin ningún problema. En este caso, pues la puedo escribir así. Si no pudiera escribirla así, pues entonces tendría que separar los términos de la otra. Y aquí le pasa lo mismo. Esa en realidad la puedo escribir desde 0 hasta infinito, porque el término 0 y el término 1 pues tienen coeficiente 0, por lo tanto no hay ningún problema a la hora de escribirlo. Así que ya tengo todas las series que empiezan desde 0 hasta infinito, todos tienen la potencia x elevado a n, por lo tanto sin ningún problema puedo agrupar los coeficientes en una única serie, y puesto que tengo una serie igualada a 0, la única posibilidad es que los coeficientes sean todos 0, y esto me va a dar la relación de recurrencia que voy a escribir ya. Fijaros que aquí quedaría menos n cuadrado un más ncn, y aquí queda un menos ncn, así que se van a ir, así que queda un menos, voy a escribir así, menos n cuadrado más m cuadrado por c sub n. Y esto es 0 para n mayor o igual que 0. ¿Vale? O sea que los coeficientes quedan así, y esto me permite sin ningún problema despejar el c sub n más 2, y quedaría una relación de recurrencia tal y como esa que tenemos ahí, donde observar que m es un valor constante, que no tiene nada que ver
con el n, simplemente un parámetro de la ecuación, o sea que estaríamos resolviendo, digamos, muchas ecuaciones a la vez, ¿vale? Y en la que, bueno, pues típicamente nos están apareciendo relacionados cada coeficiente con los dos siguientes, o sea que si inicializamos con un C0 y un C1, pues voy a tener por una parte la serie que generan los pares, el C0, y la serie que generan los impares, que sería la del C1, ¿vale? O sea, es todo bastante típico. Pero en este caso, recordad que lo que nos piden es que probemos que si m es un número entero, pues que una de las soluciones que aparece ahí va a ser un polinomio. Y esto es sencillo simplemente dándose cuenta de que n cuadrado menos m cuadrado, en realidad lo que tengo es que c sub n más 2 es n menos m por n más m partido de n más 2 por n más 1 por c sub n. Y claro, si m es un número entero y fuera positivo, por ejemplo, lógicamente hay un valor de n en el que n va a ser igual a m. O sea, si yo doy un valor m entero positivo, este término de aquí en algún momento se anula efectivamente para n igual a m. Y eso significa entonces que a partir de ese término, todos los dos siguientes van a ser cero. Es decir, que a partir de ese término, en realidad no tengo una sucesión infinita en los pares o los impares, dependiendo de cómo sea m, sino que solamente sería finita. Y si la sucesión es finita, lo que estoy hablando es que la solución es un polinomio. Y si m es negativo, pasa exactamente igual, pero con este término. Si m es negativo, entonces n más m en algún momento va a ser cero si es un entero negativo, y del mismo modo, pues la sucesión sería cero. ¿De acuerdo? O sea que es bastante sencillo ver que en algún momento, entonces aquí existe n igual a m, tal que c sub n es 0, y por tanto los c sub n más 2k, con k mayor o igual que 0, serían todos nulos. ¿Vale? Y lo mismo pasa abajo, en este caso para n igual a menos m, que sería el término nulo. Bueno, pues dice, para m igual a 4 encontrarlo. Así que vamos a desarrollar el polinomio que sale para m igual a 4. Entonces, para m igual a 4 fijo, entonces la relación aquella se va a escribir como n menos 4 con n más 4 partido por n más 2 y por n más 1 por c sub n. Esto es válido para n mayor o igual que 0. Y fijaros entonces que para n igual a 4 efectivamente va a desaparecer el término. Entonces los que van a desaparecer van a ser los pares. Los impares no, lógicamente, porque los impares va a aparecer el c sub 1, luego el c sub 3, luego el c sub 5, en ningún momento se hacen cero los impares, por lo que sería una serie infinita. Tendríamos por una parte la que generan los impares, que sería una serie infinita, por otra parte la que generan los pares, que se va a acabar cuando n valga 4, es decir, que el último término o el primer término no nulo va a ser el c sub 6, ¿vale? Entonces voy a tener el c sub 0, el c sub 2, el c sub 4 y el c sub 6 va a ser 0. Vamos a calcularlo simplemente. Daría c sub 0 como siempre. C sub 2, que se obtiene para n igual a 0, sería, pues ahí aparecería para n igual a 0, sería menos 4 por 4, sería menos 16 partido por 2 por c sub 0. Esto es menos 8 por c sub 0. Para n igual a 2, insisto, no voy a coger los impares porque no me interesan, simplemente busco el polinomio. El c sub 4 aparecía para n igual a 2, sería un menos 2 por 6 partido por 4 y por 3. O sea que esto vale menos 12 partido por 12, o sea, por c sub 2. Esto es menos 12, menos c sub 2, que es 8c0. Y como digo, para n igual a 4, el c6 vale 0. Claramente, y a partir de él, por tanto, el C8 es 0, etcétera. El C sub 2n es 0 para n mayor o igual que 3. A partir del 6 son todos nulos. ¿Está claro, no? Lo que estoy haciendo, entiendo que no es un ejemplo relativamente sencillo. Por tanto, fijaros que la solución va a quedar como C0 más C2 por x cuadrado más C4 por x a la cuarta y ya. Ya no hay más, porque todos a partir del C6 son 0
Y esto en realidad no es más que C0 más C2, que hemos dicho que es menos 8 por C0 por X cuadrado, más C4, que hemos dicho que es 8 por C0 por X a la cuarta, o sea que esto vale C0 por 1 menos 8X cuadrado más 8X a la cuarta, y este es el polinomio de Chebyshev para m igual a 4. ¿Vale? Ese es el polinomio que estaríamos buscando en este caso. ¿Bien? ¿Ok? Vale. Bueno, pues en este caso eso ya estaría hecho. Y aquí nos piden un segundo apartado que dicen que hagamos un cambio de variable y que obtengamos la solución pues usando el cambio de variable. Sin necesidad de usar serie de potencia. Entonces el apartado B lo que nos pide es que usemos este cambio de variable, cambiemos la variable independiente x por el coseno de t. Y bueno, pues vamos a recordar un poco cómo funcionaban estos cambios de variable. Esto es un cambio de variable en la variable independiente, ¿eh? Estos son un poquito peores o más difíciles que cuando son la variable dependiente. Cuando es la variable dependiente simplemente es la regla de la cadena tal cual. Aquí hay que hacer este pequeñito truco que ya lo hicimos en algún momento, de relacionar las derivadas de la y en x con la función de t. Es decir, que yo lo que voy a hacer es definir una función, mi función y de x, que es la solución de aquella ecuación, como una función, la voy a llamar i mayúscula de t, que es la misma función en la que el cambio está hecho así. Es decir, que i de t sería realmente i del arco coseno de x. ¿Vale? Entonces, para hacer esto simplemente es cuestión de usar la regla de la cadena. Fijaros que derivar aquí es sencillo. Esto sería formalmente como la diferencial de x es igual al menos seno de t diferencial de t, y por tanto la derivada de t con respecto a x sería menos 1 partido el seno de t. Voy a guardar eso por ahí, es simplemente tener eso, o la derivada de x con respecto a t es el menos seno de t, ¿vale? Como queráis. Realmente lo voy a usar así. Y ahora uso lo que ya usamos en su momento, y es que la i' de x, que es la derivada de y con respecto a x, pues usando la notación de Leibniz esto se hace de forma sencilla. Esto sería dy con respecto a dt por la dt con respecto de x, ¿no? Es la regla de la cadena, básicamente, en notación de Leibniz. Y claro, pues la dt con respecto a x es menos 1 partido del seno de t, y la de y con respecto a t es lo que yo quiero meter en mi ecuación, ¿vale? O si queréis aquí podéis llamarle i', i mayúscula prima, para cambiar la notación, ¿no? Estoy cambiando de i en x a i mayúscula dt. Esa es sencilla. Y la derivada segunda, la i segunda con respecto a x, pues recordar que esto se puede escribir como la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x. Y aquí usábamos ese truco que ya vimos en algún ejemplo y que voy a volver a reproducir, que esencialmente es fijarse qué hace la derivada con respecto a x. Entonces, cuando yo hago la derivada con respecto a x de algo, este algo aquí es y, lo que aparece es menos 1 partido por el seno de t por la derivada de ese algo con respecto a t. Entonces, la derivada con respecto a x de esto es menos 1 partido el seno de t por la derivada con respecto a t de ese algo. ¿Vale? Pero en realidad la derivada de y con respecto a x ya sé lo que vale. Es decir, que aquí no necesito ponerlo, voy a reescribir. Esto sería menos 1 partido del seno de t por la derivada con respecto a t de menos 1 partido del seno de t por la derivada de y con respecto a t. ¿Vale? ¿Está claro ese paso? Ese es el único, yo creo que, dificultad teórica que puede tener esto, que entender ese funcionamiento. Y ahora simplemente pues esto sería menos 1 partido del seno de t, que está fuera, y aquí aparece la derivada de un producto. Ya son esas funciones de t, por lo tanto
pues la derivada de menos 1 partido del seno de t será 1 partido del coseno cuadrado, perdón, 1 partido del seno cuadrado por la derivada del seno, que es el coseno de t, por el segundo sin derivar, más, o en este caso menos, el primero por la derivada del segundo con respecto a t, que es la derivada segunda de i con respecto a t dos veces. ¿Vale? Si queréis sacar un seno de t fuera, voy a escribir aquí menos 1 partido del seno al cuadrado de t, que multiplica a el coseno de t partido del seno de t por lo que he llamado i mayúscula prima, y de ahí ese seno sale y quedaría menos i segunda, i mayúscula segunda. ¿Vale? ¿Ok? Hasta ahí. Bueno, cuentas relativamente sencillas, y ahora lo que voy a hacer es enchufar esa i prima y esa i segunda en mi ecuación y ver qué ecuación sale para la i mayúscula. Entonces directamente aquí, fijaros que voy a cambiar x igual a coseno de t, entonces la ecuación se escribiría 1 menos el coseno cuadrado de t por i segunda, que lo tengo ahí, que es menos 1 partido del seno cuadrado de t por coseno de t partido seno de t por i prima menos i segunda, ¿vale? Esto sería el primer término de la ecuación, menos x, que vuelve a ser el coseno de t, por i prima, que está ahí, que es menos 1 partido del seno de t por i mayúscula prima, y más m cuadrado por i. Daos cuenta de que i minúscula y i mayúscula son la misma función, una escrita en t, otra escrita en x, pues cojo la que está escrita en t, que es la que necesito ahora, pues más m cuadrado por i mayúscula. ¿Vale? Bueno, pues esto es muy sencillo porque 1 menos coseno cuadrado es el seno cuadrado, como ya sabéis. Por lo tanto, esto y esto cancelan. Ahí quedaría menos coseno de t partido seno de t por i prima más i segunda. Ahí aparecería menos por menos más es más coseno de t partido por seno de t por i prima, y más m cuadrado por i igual a 0. ¿Vale? Y por tanto esto y esto se va, afortunadamente. De hecho el cambio está hecho precisamente para que la ecuación quede muy sencillita y quede una ecuación diferencial de segundo orden, pero en este caso de coeficientes constantes. O sea, esta es la otra alternativa realmente para resolver cierto tipo de ecuaciones diferenciales con coeficientes no constantes, convertirlas en coeficientes constantes si el cambio es el oportuno y si la ecuación, por supuesto, se deja. En este caso, pues el cambio es bueno, nos conduce a una ecuación de segundo orden de coeficiente constante que sabemos resolver. Necesito las raíces del polinomio característico de esa ecuación. Cuidado aquí no usar m como variable del polinomio característico, si no vamos a meter aquí la pata. Aquí básicamente sería, voy a llamar s, pues s cuadrado más m cuadrado igual a 0, sería el polinomio característico, ¿no? De esa ecuación. Vamos resolviendo, por tanto, ya ecuaciones lineales con coeficiente constante, y las soluciones aquí pues salen claramente es igual a, estos son complejas, más menos i. Bueno, sería el valor absoluto de m, pero en realidad, como está m al cuadrado, puedo suponer que es positivo y no poner el valor absoluto. Así que saldría es igual a más menos i, mi. O sea que la solución en términos de la t, aquí estos son raíces complejas conjugadas, son tipo e elevado a la parte real, que es 0, por el coseno, o sea que quedaría e por el coseno de mt más b por el seno de mt. ¿Vale? Esa sería la solución de esa ecuación de segundo orden. Y deshaciendo el cambio, daros cuenta de que t es el arco coseno de x, pues realmente mi función, la que estoy buscando, es a coseno de m arco coseno de x más b seno de m arco coseno
de x. O sea que tengo una forma, en este caso cerrada, no necesito series para expresar la solución. Esa es la solución de la ecuación de Chebyshev para cualquier m, de hecho. ¿Vale? Para cualquier m, de hecho. De hecho, vamos a comprobar que para m igual a 4, precisamente una de esas dos funciones que aparecen ahí es justamente el polinomio que teníamos antes. ¿Vale? Entonces, bueno, esto ya es un pequeño ejercicio trigonométrico muy sencillito. Entonces, fijaros que voy a considerar m igual a 4 y simplemente voy a calcular cuánto vale por seno de 4 al coseno de x. ¿Vale? Y lo voy a hacer usando una fórmula trigonométrica que todos sabemos, que coseno de 2s es coseno cuadrado de s menos seno cuadrado de s. Como ya sabéis, o si queréis 2 el coseno cuadrado de s menos 1. ¿Vale? Entonces, fijaros, como tengo aquí el coseno de 4 por algo, voy a llamar s momentáneamente al arcocoseno de x por abreviar. Entonces, el coseno de 4s, gracias a esta fórmula, pues será el coseno de 2 por 2s, por lo tanto será 2 veces el coseno cuadrado de 2s menos 1. ¿No? Usando esa misma fórmula, en este caso, para el coseno de 2s y el coseno de 4s. Pero como el coseno cuadrado de 2s a su vez es esto de aquí, pues en realidad esto es 2 veces el coseno cuadrado, 2 veces el coseno cuadrado de s menos 1 al cuadrado menos 1. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno, una pequeña fórmula trigonométrica. Y como s estoy llamándolo al arcocoseno de x, o sea, el coseno s es el arcocoseno de x, pues entonces el coseno de s en realidad es el coseno del arcocoseno de x, por tanto, eso es x. Arcocoseno es la función inversa del coseno, así que en realidad para s igual al arcocoseno, aquí lo que estoy escribiendo es 2x cuadrado menos 1 al cuadrado menos 1. ¿Vale? Y eso ya es un polinomio, si lo desarrolláis va a ser justamente el polinomio de Chebyshev que obtuvimos antes para m igual a 4. ¿Vale? O sea que esto ya lo dejo a vosotros y sale el mismo polinomio de antes. Es un ejercicio interesante ver que sale para el seno de 4 al cocoseno de x. Ahí hay que hacer una cuentecilla, pero es más o menos similar, es aprovecharse de las fórmulas del ángulo doble, del seno de 2x, y escribir el seno o el coseno como la raíz de 1 menos el seno cuadrado o el coseno cuadrado, y haciendo cuenta sale una expresión que ya no es un polinomio, ¿vale? Sale una expresión funcional en términos de x, pero que se puede extraer a partir de ahí, que correspondería justamente a la otra solución de la que no hemos desarrollado, a la solución de los términos impares en la serie que salía antes, que sería la expresión funcional de esa serie. O sea que como buen ejercicio puede ser desarrollar aquí y obtener la expresión funcional y desarrollar la serie para m igual a 4 de los términos impares, que sale una serie infinita, reconocer los términos e interpretarlo como una función que tiene que ser lógicamente la que salga a partir de aquí. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, esto es un ejercicio muy completo porque barre series, barre ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, un poco de trigonometría, desarrollo en serie, en fin, que hay un poco de todo. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Bueno, pues voy a hacer uno más, en este caso, del método de Frobenius, pues por hacer uno más, pues puede ser, por ejemplo, el 8b. ¿Vale?
Y con esto cerramos un poco ya el tema. Bueno, pues en este caso, igual que antes, lo primero es tener claro o reconocer de forma clara qué tipo de método tenemos que usar, y esto es simplemente pasar a la forma normal, dividir por el coeficiente de grado máximo. Vale, entonces la ecuación que nos queda, podemos ver ahí que las funciones, los coeficientes que aparecen, ahí hay un coeficiente que es 2 partido de x cuadrado, que no es analítico en x igual a 0, porque para x igual a 0 no está definido. ¿Vale? Por lo tanto, ese sería un punto singular de la ecuación, x igual a 0 un punto singular. No admitiría desarrollo en términos de serie de potencias de x elevado a 0, o por lo menos no en términos de funciones analíticas, pero si quisiéramos hacer un desarrollo en términos de x igual a 1, se podría hacer perfectamente, aquí, sin ningún problema, ¿vale? No lo hacemos esencialmente pues porque, bueno, pues es simplemente arrastrar un término más incómodo, y sobre todo porque normalmente el 0 nos interesa. ¿Por qué pasaría si que hago un desarrollo en términos de potencia de x igual a 1? Pues que ese desarrollo de potencia no sería válido para x igual a 0 seguro, porque la función no es analítica en x igual a 0 y por tanto ese desarrollo tendría un rango de validez que sería del intervalo 1 hasta el 0, pero no llegaría a más. ¿De acuerdo? Si por ejemplo yo tengo un dato inicial en x igual a 0 que quiero averiguar, pues no podría sustituir ahí, porque ese desarrollo en serie no vale para x igual a 0. Es por eso que, bueno, pues podemos intentar hacer un desarrollo en términos de x igual a 0, y en este caso se puede, gracias al resultado que nos dice que x por el coeficiente de la derivada primera, en este caso es simplemente x, lógicamente es analítica, y x cuadrado por q de x, en este caso también sale una función analítica. O sea, se verifica que estas dos funciones son analíticas en x igual a 0, y por tanto el 0 es un punto singular pero regular. Y por tanto admite un desarrollo un poquito diferente, que sería un desarrollo del tipo x elevado a r por una serie de potencias, c sub n x elevado a n, que típicamente escribimos como c sub n x elevado a n más r, ¿vale? Donde ese r, pues, es un parámetro a encontrar en principio, pero el método de Frobenius es lo que nos dice. Y ahora, en función de lo que nos salga, pues decidimos cómo son el r y qué tipo de soluciones puede haber. Pero básicamente usamos este tipo de series por la razón de que el punto 0 es un punto no ordinario, sino singular regular. Bueno, pues igual que antes, voy a enchufar la ecuación ahí. Ya me permitís que no haga los cálculos pues poco a poco, sino directamente. Entonces la ecuación se escribiría como la derivada segunda por x cuadrado, quedaría algo de este estilo, n más r por n más r menos 1 por c sub n por x elevado a n más r menos 2, pero multiplicado por x cuadrado, pues xn más r. La derivada primera, la suma desde 0 hasta infinito, quedaría n más r por c sub n por x elevado a n más r más 1, porque sería n más r menos 1, pero tengo un x cuadrado. Y por último, menos la suma desde 0 hasta infinito de c sub n x elevado a n más r con un 2 por ahí, ¿vale? Y eso debe ser 0. Procedemos igual que siempre, equilibramos primero las potencias y luego las sumas para tener una serie lo más compacta posible. Entonces aquí solamente hay una que equilibrar, las potencias están en x elevado a n más r, esta está en xn más r más 1, por lo tanto, esta la puedo escribir bajándole un 1 ahí, es decir, pasando de n a n menos 1, por tanto empezaría a sumar en 1 después, entonces acá sería n menos 1 más r, c sub n menos 1, xn más r. Paso de n a n menos 1, todos los n's que hay ahí. Y por tanto empiezo en 1 más. Ya todas están en términos x elevado a n más r. Sí. Porque en este caso es justamente lo que iba a comentar ahora. ¿Por qué no puedo hacer ahora lo de manejar aquí el índice?
Porque si tú pones n igual a 0 aquí o n igual a 1 aquí, estos coeficientes no son 0. En realidad tú estás derivando algo del tipo x elevado a n más r y ya no, aquí no sabes si hay o no constante, en definitiva. Aquí la constante para n igual a 0 no es constante, es x elevado a r. Y x elevado a r pues puede ser cualquier cosa. Entonces, en este caso justamente no puedo hacer ese juego de puedo escribir la serie desde el 0 o puedo escribir la serie desde el 1 porque en el fondo el término que estoy agregando es nulo. En este caso no tengo garantía de que ese término sea nulo, no lo puedo hacer. ¿Vale? Entonces la serie es desde 0 hasta infinito, la derivada es desde 0 hasta infinito, todas las veces que derivemos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Gracias por la pregunta porque venía justo al hilo. Por lo tanto aquí no puedo manipular, ¿vale? No puedo manipular series para arreglarla, entonces tengo series que empiezan en 0, series que empiezan en 1, series que empiezan en 0, la única forma de agruparlas es soltar las 3 de las que tienen más términos. Entonces el término 0 en esta serie sería r por r menos 1 por c sub 0 por x elevado a r, para n igual a 0. Por tanto, para n igual a 1 sería la serie, que la voy a agrupar con las otras, y el término 0 de aquella de allí sería menos 2c0 x elevado a r, para n igual a 0. O sea que he soltado el 0 de esta, el 0 de esta, así que me quedan ahora ya todas las series en una, que las voy a escribir como las series desde 1 hasta infinito de n más r menos 1, c sub n, más n menos 1 más r, c sub n menos 1, menos 2c sub n, todo multiplicando a x elevado a n más r igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, pues esto realmente, en realidad, es un término del tipo c sub 0 por x elevado a r por r menos 1 menos 2, que sería un primer término de esa serie, el correspondiente a la potencia de x elevado a r, y luego una suma de más términos del tipo x elevado a n más r con n desde 1 hasta infinito. Como una vez más quiero que eso sea igual a 0, pues necesariamente todos los coeficientes de todas las potencias tienen que ser nulos. En particular, este primer coeficiente tiene que ser nulo, c sub 0 no puede ser nulo, ¿vale? Por lo tanto, r por r menos 1 menos 2 tiene que ser 0, ese sería el primer coeficiente, y luego estos coeficientes también tiene que ser 0 en este caso para n mayor o igual que 1. O sea que esto sería lo que se obtiene de anular los coeficientes, o lo que debemos pedirle a los coeficientes para que la serie sea 0 o para que lo que he metido sea solución de la ecuación. Bueno, pues en el primer caso tengo la ecuación inicial, que en este caso es r cuadrado menos r menos 2, que tiene como raíces 2 y menos 1. ¿Vale? 2 y menos 1, ¿no? 2 por menos 1 menos 2 y 2 menos 1 es 1 con signo cambiado menos 1, o sea que son las raíces de esta ecuación. Y recordar que lo que sucede aquí es que en función de los valores que yo tenga aquí voy a tener un tipo de solución u otra. Si tengo dos raíces reales distintas cuya diferencia no sea entera, automáticamente voy a generar dos soluciones, una para cada r, ¿de acuerdo? Si tengo una raíz doble, tengo una solución que me genera esa raíz y la otra le tengo que hacer el juego del logaritmo. Y en este caso tengo dos soluciones reales distintas, pero la diferencia es un número entero, un número natural de hecho, la mayor menos la menor, y en este caso tendría que ver qué va a pasar, ¿vale? Entonces, seguro que con la mayor, con r igual a 2, voy a generar una solución. Y con r igual a menos 1 voy a intentar generar una solución que si sale bien, y si no sale, pues tengo que buscar una solución tipo logaritmo. ¿De acuerdo? Esa es la perspectiva que tenemos por delante. Entonces, voy a hacerlo para r igual a 2. En este caso ya os digo que para r igual a menos 1 también sale solución. ¿Vale? O sea que funciona perfectamente, no da ningún problema el calcular ahí coeficientes. Pero
Bueno, hay que empezar siempre con la mayor, ¿eh? Entonces, para R igual a 2, esto ya sería 0 y esto de aquí se escribiría pues n más 2 por n más 1 por c sub n más n más 1 por c sub n menos 1 menos 2 por c sub n es 0, para R igual a 2. ¿Vale? Vale, pues esto sería, agrupando la c sub n, quedaría, esto sería n cuadrado más 2 más 3n menos 2 por c sub n, y eso más n más 1 por c sub n menos 1, y esto es simplemente n cuadrado más 3n, o sea que quedaría algo del tipo c sub n igual a menos n más 1 por c sub n menos 1 partido por n cuadrado más 3n, que es n más 3, para n mayor o igual que 1. Y esa es la relación de recurrencia que nos sale en este caso para ese valor de R, ¿vale? Voy a tirarlo hacia atrás para ver qué tipo de serie sale. Esta es, o sea, puedo tirarlo hacia atrás o hacia adelante, lo que queráis, ¿vale? En este caso, cuando la conexión es entre uno y el anterior, yo creo que es más sencillo ir hacia atrás, y además porque ya tenemos la experiencia de otros casos y funciona relativamente bien. ¿Vale? Entonces, pues fijaros, si tengo que c sub n es menos n más 1 partido por n más 3 de c sub n menos 1, pues ahora usando la misma regla para c sub n menos 1, pues ¿qué voy a tener? Pues lógicamente esto se queda igual, y ahora el c sub n menos 1 va a ser lo mismo, pero cambiando n por n menos 1. ¿De acuerdo? Si aquí está pasando de n a n menos 1 y aquí tengo un n, pues cambiando de n menos 1 a n menos 2 será lo mismo poniendo en lugar de n menos 1, o sea que es básicamente bajar 1. Así que aquí quedaría menos n partido por n menos 1 por n más 2 por c sub n menos 2. ¿Vale? Y si hago lo mismo desde n igual a menos 2 a n igual a menos 3, pues estaré cambiando pues donde ponga n menos 1 ahora. Es decir, que ahora sería menos n más 1 menos n que había antes, partido n por n más 3, n menos 1, n más 2, y ahora el siguiente término sería menos n menos 1, otro n menos 2 aquí, y un n más 1 aquí, c sub n menos 3. ¿Vale? Bajando 1 todos. Básicamente es la ventaja, digamos, de pasar cuando uno tiene de uno a otro, simplemente bajar 1, es sencillo de ir hacia atrás. ¿Vale? Etcétera. Yo creo que ya más o menos se ve un poco la dinámica. Fijaros que aquí van quedando n más 1, n menos 1, pues el siguiente sería n menos 2, n menos 3, etcétera, para abajo. Aquí tengo por una parte, fijaros, el n menos 1, n menos 2, que va a ser n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, etcétera, y luego el n más 3, n más 2, n más 1, n menos 1, etcétera. O sea que al final, ¿qué va a quedar? Después de unos cuantos pasos. Pues el C0, que será el último en el que pare. ¿Vale? Fijaros que aquí están cambiándose los signos. Usted tiene un signo menos, estos son 2 signos, estos son 3 signos. ¿De acuerdo? O sea que en el primero tengo un signo, en el segundo 2, en el tercero 3. Cuando llegue al C0, que he dado n pasos, tendré n signos. Menos 1 elevado a n. Arriba, ¿qué me está quedando? Me está quedando n más 1, n menos 1, etcétera. ¿Dónde terminaré? ¿Dónde terminaré? Pues fijaros, para el n menos 1 tengo aquí un n más 1. Cuando tenga n menos 0, perdón, n menos n, que sería el c sub 0, pues básicamente lo que tendré aquí es 1 más. O sea, hay diferencia 2, pues cuando aquí tenga n menos n que es 0 habrá diferencia 2, este llegará hasta el 2. ¿Vale? 2 más. ¿De acuerdo? 2 más de los que hay aquí.
Si aquí tengo 0, pues aquí tiene que haber, si aquí tengo n-1 tengo más 2, aquí tengo n-2 tengo más n, o sea, siempre hay 2 de diferencia, pues entre el 0 y el 2, 2 de diferencia. Eso arriba. Abajo me queda esencialmente n, n-1, n-2, o sea, el factorial, porque el último sería precisamente el 1 o el 0, me da igual, porque en ambos casos son 1. Y luego tengo el n+3, n+2, n+1, etcétera. Y otra vez igual, fijaros que para el n-1 hay 4 de diferencia. ¿Vale? Por lo tanto, del 0 habrá 4 de diferencia, ahí llegaría hasta 4. ¿Vale? ¿Bien? Bueno, pues fijaros que aquí este n+1 y este n+1 se van a ir, este n se va a ir con uno siguiente, este n-1 también, es decir, arriba se van todos, pero hasta el 4, es decir, que aquí quedaría, el anterior sería un 3, aquí habría un 4, el 4 sí se va con el 4, pero arriba se queda un 3 y un 2. O sea, ¿qué quedaría? Voy a sacar el 3 y el 2 fuera, sería un 6c0 por menos 1 elevado a n, y abajo quedaría el n factorial y los que me han quedado colgando, que son esos dos de ahí, el n+3 por n+2. ¿Vale? Y ya casi me he colado, pero... Y bueno, pues típicamente entonces la serie correspondiente al R, fijaros que el C sub 0 es una constante que le puedo dar cualquier valor no nulo, pues le podría dar, por ejemplo, valor 1/6 para tener una serie del tipo, el I de X sería la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a n, n factorial, n+3 por n+2 por x elevado a n más r, que r vale 2. ¿Vale? Esa serie no es difícil de encontrar una representación funcional. Si multiplicáis por x, aquí tendríais un n+3, y entonces derivando, el n+3 se va a ir y volvéis a derivar y se va el n+2. Y os va a quedar una tipo exponencial. ¿Vale? Entonces, un ejercicio también curioso. O sea, si cogéis x por y de x y la llamáis g, ¿vale? Calculáis la derivada segunda de g con la serie y interpretáis quién es eso, y luego integráis y obtenéis la g y por tanto la y. ¿Vale? No es difícil. La r igual a -1 también genera una serie que es fácil de resolver.